cómo personas confundidas e infelices cambian totalmente. Ahora les daré un ejemplo para explicar el funcionamiento de la ley. Una mujer vino a verme en un degradante estado de tristeza. Se veía despedazada, dado que lloraba continuamente. Sus ojos estaban manchados, su cara estaba pálida y cansada. El hombre que ella amaba la había abandonado, e indudablemente era el ser más desgraciado que haya visto alguna vez. Noté la forma de su cara, ojos grandes, con la mirada lejana y una barbilla afilada. Fui durante varios años artista y adquirí el hábito de observar a las personas desde el punto de vista artístico. Cuando observé a esa criatura abandonada, pensé que su cara tenía la forma de un Botticelli. Frecuentemente veo Rembrandts, Sir Joshua Reynolds, etc., en personas que encuentro. Pronuncié la palabra adecuada para esta mujer y le obsequié mi libro El juego de la vida y cómo jugarlo. Pasadas 1 o 2 semanas, mientras daba un paseo, me topé con una mujer. Tenía unos ojos hermosos y se veía muy bonita. Recuerdo que pensé, este rostro tiene la forma de un Botticelli. Súbitamente, me di cuenta de que era la misma mujer. Se veía feliz y despreocupada. ¿Qué había sucedido? Nuestra plática y la lectura del libro le habían dado paz. Dentro de tus paredes está la paz. Las paredes representan tu conciencia. Jesucristo le dio mucha importancia a la paz y a la tranquilidad. Todos los que estén cansados y agobiados por su carga, vengan a mí y les daré alivio. Él se refería al Cristo que hay dentro de ti, tu mente superconsciente, donde no existen las cargas ni batallas. Los miedos, las dudas y las imágenes negativas habitan en el subconsciente. Hace algunos años, cuando regresaba de California, venía en un avión. Estando en las alturas, me invadió un curioso sentimiento de abandono. En las alturas, nos encontramos en paz con nosotros mismos y con el resto del mundo. En las alturas, los campos siempre se ven blancos por la cosecha. Únicamente los sentimientos evitan que ceguemos nuestra cosecha de éxito, felicidad y abundancia. En la Biblia podemos leer, les restituiré los años de cosecha que las langostas han devorado. Bien, ahora podemos parafrasear y decir, les restauraré los años de éxito y felicidad que los sentimientos han destruido. Las personas que son tambaleadas por las dudas y temores atraen el fracaso, la infelicidad y la enfermedad. Leí en un periódico que por lo general, las leyes de la mente son aceptadas y entendidas. Se ha descubierto que el miedo al fracaso es el más grande de todos los miedos y que al menos un 75% de los examinados psicológicamente tienen este temor. Evidentemente, esto también se refiere al fracaso en la salud, en los negocios, en las finanzas, en el amor, en el éxito, etc. Otros miedos importantes son el miedo a la oscuridad, a estar solo, a los animales. Muchas personas tienen miedo a no ser entendidas, mientras que otras temen perder la cordura. Si se tiene miedo constantemente y por un tiempo prolongado, las glándulas se ven afectadas. Este obstruye la digestión y comúnmente está asociado con los síntomas de los padecimientos nerviosos. Los miedos le roban al cuerpo la salud y destruyen la tranquilidad. El peor enemigo de los seres humanos es el miedo mismo, ya que provoca que sigamos temiendo. La mala fe suele perturbarlo. Se trata entonces del mala fe colocada en donde debería estar la buena. ¿Por qué tienen miedo, oh ustedes los faltos de fe? El valeroso que tiene la mente clara, atráese así todo lo bueno. Cualquier solicitud o deseo está aguardando en su camino. Antes de que llames, te habré contestado. Ahora parafraseando las Escrituras, supongamos que decimos, cualquier cosa que solicites o desees, ya está esperándote en tu camino. Frecuentemente, una nueva palabra, súbitamente, cumplirá la realización. Si lo que necesites es información sobre algo, le será dada. Una buena amiga mía contó esta sorprendente actividad de la ley. Ella estaba traduciendo un antiguo manuscrito italiano que hablaba sobre la vida de un antiguo gobernante persa. No se había escrito ningún libro en inglés sobre el tema. Deseaba saber por qué razón los editores habían pospuesto su publicación. Una tarde, mientras comía en un restaurante, ella comenzó a conversar con un hombre que estaba en la misma mesa. Ella le contó sobre el trabajo que hacía y la traducción del antiguo manuscrito italiano. Rápidamente, él le dio mucha información. Tendrá muchas dificultades para lograr que publiquen su libro, pues las ideas de ese gobernante persa se oponen a las ideas del gobierno actual. Él era estudiante y sabía más que ella sobre el asunto. Así aquel joven en el restaurante contestó su pregunta. Usualmente,
esa información podía conseguirse únicamente en los archivos de alguna biblioteca pública. Dios se manifiesta en lugares insospechados. Sus milagros se realizan. Ella se había inquietado por esa razón, pero cuando estuvo en paz, feliz e indiferente, la información navegó hacia ella sobre un mar en calma. Oh Jerusalén, nuestros pies se mantendrán firmes dentro de tus puertas. Jerusalén simboliza la paz y el fundamento para el entendimiento. De esa manera el entendimiento siempre nos lleva hacia las puertas de la paz. ¿Cómo puede encontrar la paz una persona cuando toda su vida está en conflicto? Pronunciando la palabra correcta. Quizá no pueda controlar sus pensamientos, pero puede controlar sus palabras. Así, poco a poco, la palabra vencerá. La mayor parte de las personas han atraído la inarmonía porque han peleado sus propias batallas y aguantado sus cargas. Para que podamos armonizar o arreglar cada situación, debemos aprender a seguir los caminos de Dios. La palabra armonizar es excelente. He visto cómo endereza caminos torcidos y realiza innumerables ajustes que ninguna mente humana hubiera podido concebir. Todo lo que el reino produce es para ti, otorgado por la inteligencia infinita en el camino correcto, porque tiene ya garantizado un suministro abundante para cada solicitud. Pero tiene que haber plena confianza. Si hay dudas o temores, pierdes el contacto con esta fuerza suprema. Si esto te sucede, será necesario que demuestres con algo tu fe. La fe sin trabajo o acción es la muerte. La fe activa graba en el subconsciente la esperanza y te mantiene contactado con la inteligencia infinita. Tal y como Wall Street vigila el mercado de valores, tenemos que vigilar el mercado de nuestra fe. Con mucha frecuencia, el mercado de la fe baja. Puede llegar a bajar tanto que se derrumba. Se trata de situaciones infelices que podíamos haber evitado. Cuando esto sucede, nos damos cuenta que el pensamiento racional, en lugar de la intuición, fue el que nos guió. Conocí a una mujer que tenía varias pistas concluyentes que le indicaban qué camino debía seguir. Pese a esto, terminó por escuchar lo que la razón le dictaba y una gran desdicha bajó sobre ella. Nuestra guía certera es la intuición. Practica haciendo caso de los pequeños detalles. Posteriormente, lo harás para las cosas grandes. Tengo una amiga que es muy intuitiva. En ocasiones, me llama por teléfono y me dice, «Tengo una corazonada, y te llamé ya que tal vez tú sepas de qué se trata». Sin que falle jamás, en esos momentos tengo alguna tarea para ella. En verdad estamos viviendo vidas mágicas, guiados, protegidos y proveídos. Todos los miedos desaparecerán para siempre en el establecimiento de este maravilloso sistema que el universo ha dado a los seres humanos. La humanidad se mantendría firme ante las apariencias desfavorables, sabiendo lo que los primeros hebreos supieron. El Señor, nuestro Dios, va a la vanguardia y gana todas las batallas. Esta interesante historia me la contó un amigo. Había un hombre que estaba en el negocio del papel en Kalamazoo, Michigan, y había obsequiado 1000 ejemplares de mi libro a sus empleados. Él comenzó su negocio con un pequeño capital y dejando a un lado los juicios calculadores y el razonamiento. Ha erigido un negocio de más de $12 millones por escuchar a sus guías y corazonadas. Todos los que trabajan para él tienen algún conocimiento de la ley metafísica. Hubo otro hombre que construyó su negocio basándose en la ley de dar y recibir, y alcanzó un éxito asombroso. Él vino a Filadelfia con poco dinero y compró una revista, una vieja publicación. Su deseo era dar a la gente un gran servicio por un precio muy pequeño. Creyó en la ley de dar. Resultó una de las revistas más populares. Le dio al público lo mejor en forma de historias e ilustraciones y pagó bien por ellas. Entre más dio, más recibió, y muchísimo dinero cayó sobre él. Dentro de tus paredes está la paz y en tus palacios la prosperidad. La paz y la prosperidad van de la mano. Los que aman tu ley tienen gran paz y nada los dañará. Esta ley es la ley de la no resistencia. Supera a la maldad. Ve más allá de lo malo con lo bueno. Transforma cualquier fracaso en éxito, la escasez en abundancia y discordia en armonía. Solo tienes un juez, tu palabra. Jesucristo afirmó, les digo que cada palabra indolente que las personas pronuncian será tomada en cuenta para el día de su juicio. Por sus palabras serán salvados o condenados. Todos los días son el día del juicio. Nosotros intentamos enseñar que esta situación seguirá así hasta el fin del mundo. Si miramos atrás en nuestra vida, nos damos cuenta que nuestras palabras han invitado a la felicidad o a la calamidad.
El subconsciente no tiene sentido del humor. Las personas suelen bromear negativamente sobre ellos mismos, pero el subconsciente lo toma muy en serio. Mientras están hablando, la imagen mental que crean se graba en el subconsciente y termina por materializarse en el exterior. Quien conoce el poder de la palabra hablada suele ser muy cuidadoso durante sus conversaciones. Para saber cuándo se vuelven nulas sus palabras, tiene que observar la reacción que provocan. La gente comete sus peores equivocaciones. Las fuerzas invisibles continuamente están trabajando para los seres humanos, y son ellos mismos quienes están jalando de las cuerdas, aunque no lo sepan. En la Biblia encontramos el siguiente pasaje: la vida y la muerte están en manos de la lengua. De hecho, la mayor parte de la gente habla destructivamente desde el amanecer hasta que anochece. Y es así porque se acostumbraron a no dejar de criticar, juzgar y quejarse de todo. Están ansiosos de comentar con todos sobre sus desgracias y qué tan malos son sus familiares. Esas personas terminan por fastidiar a sus amigos y los demás los evitan. Hablan de sus problemas todo el tiempo. Pero si ya conocemos el poder de la palabra, ¿por qué no lo aprovechamos? Sacamos provecho de la radio, el teléfono y los aviones, pero estamos inmersos en la confusión en nuestra plática. Ahora la ciencia y la religión se unen. La ciencia descubre el poder que hay dentro del átomo. La metafísica enseña el poder que guardan los pensamientos y las palabras. Cuando manejamos las palabras es como si estuviéramos manejando dinamita. Tan solo piensa en el poder que tiene la palabra para curar. Un cambio químico se produce en el cuerpo cuando una palabra es pronunciada. Una amiga mía se enfermó gravemente. El doctor le diagnosticó bronquitis crónica y estaba a punto de contraer pulmonía. Sus hijas y el doctor estaban todo el tiempo a un lado de su cama. Incluso tenía una enfermera particular. Sin embargo, pasaban los días y ella no mostraba ningún signo de mejoría. Era una estudiante de la verdad, pero hacía más de un año que había asistido a la última reunión. Ni siquiera había dado seguimiento a las lecturas. Hasta que una mañana me telefonó y me dijo: por favor, pronuncia la palabra adecuada y líbrame de esto. Ya no puedo levantarme. No solo estoy enferma, estoy derrotada. Mis palabras y pensamientos son tan negativos que mi ánimo anda por los suelos. Gracias a la palabra hablada y a su afirmación de la verdad, de inmediato se notó una mejoría. Tenía la firme corazonada de que saldría avante y de que estaría fuera de peligro, siempre que siguiera la guía divina. Cuando salió del hospital, me llamó e invitó a almorzar al día siguiente. ¿Qué sucedió? La palabra de la verdad provocaron un cambio en su mente y por consiguiente, un cambio químico se había dado en su cuerpo. Si decimos que creemos y jamás titubeamos, podemos decirle a cualquier montaña, obstáculo: tú desaparecerás, y se hundirá en las aguas. Por medio de sus buenas obras, el ser humano libera la energía inagotable que habita dentro de él. Un hombre sin miedos, que es tranquilo, envía sus buenas obras a los demás y a todas las naciones. Sería capaz de enfrentar a las montañas de odio y guerra y decirles: ustedes desaparecerán y regresarán a su nada original. El odio y el fanatismo le quitan al ser humano su poder. Sería bueno que en el metro y las tiendas hubiera letreros que digan: pon atención a tus pensamientos, cuida tus palabras. Ahora tenemos que ser cuidadosos en la forma de encauzar esa poderosa energía que hay dentro de nosotros. Debemos encauzarla hacia la salud, las bendiciones y la prosperidad, enviarla en olas de bondad por todo el mundo. Que esa poderosa energía emerja, pero silenciosamente. El pensamiento, que es la energía más poderosa del universo, no tiene sonido. Tus buenas obras eliminan todos los obstáculos que hay en tu camino y liberan los deseos de tu corazón. En realidad, ¿qué te corresponde? La respuesta es: todo lo que el reino provee es tuyo. Cada buen deseo de tu corazón se te ha prometido. En la Biblia encontramos 3000 promesas, pero esos obsequios únicamente pueden venir a nosotros si creemos en ellos. Todo viene por ti, no a ti. La vida es vibración. Siente la riqueza y atraerás riqueza. Siente el éxito y el éxito llegará. Escuché la historia de un jovencito que había nacido en un pequeño pueblo sin oportunidades. Sin embargo, él siempre pensaba en el éxito. Tenía la firme convicción de que llegaría a ser un artista reconocido. Nada podía desalentarlo porque él era el éxito mismo.
Únicamente pensaba en el éxito, un éxito refulgente. A muy corta edad, abandonó su pueblo natal y se fue a la gran ciudad. Para reafirmar su posición, consiguió un trabajo como artista ilustrador en un periódico que se publicaba diariamente, todo esto sin tener experiencia previa. Jamás pasó por su mente algo que le dijera que no lo conseguiría. Asistió a una escuela de arte y de inmediato destacó. Nunca aprendió de una forma académica. Recordaba todo lo que veía. Pocos años después de haber llegado a la ciudad, se convirtió en un artista reconocido. El éxito llegó a él porque siempre veía éxito. Te daré la tierra que buscas. A los hijos de Israel se les prometió que toda la tierra que alcanzaran a ver sería suya. La Biblia es un libro metafísico y se comunica con el individuo. Frecuentemente nos dice a todos nosotros, te daré la tierra que buscas. ¿Qué estás visualizando con tu ojo interno? ¿Qué imágenes invitas a tu vida? Se conoce la capacidad de imaginar como las tijeras de la mente. Si tienes pensamientos de fracaso, podrás neutralizarlos con un pensamiento de éxito. Esto suena muy sencillo de hacer, pero cuando la idea del fracaso se ha arraigado profundamente, hay que estar atento todo el tiempo para eliminarla. En esos momentos, se necesita pronunciar una poderosa afirmación. El pensamiento no siempre se puede controlar. Lo que sí se puede controlar es la palabra, y poco a poco la palabra se graba en el subconsciente y salimos victoriosos. Si tu mente está sumida en lo negativo, solo toma esta afirmación. Contemplo extasiado todo lo que está frente a mí. Crea la esperanza de algo extraordinario, y algo extraordinario vendrá a ti. Fomenta la idea de que los milagros y las maravillas ocurrirán. Cultiva la esperanza de éxito. Son pocas las personas que atraen a su vida lo adecuado. Viven en los márgenes de los deseos de su corazón. Siempre les parece que todo es demasiado bueno para ser verdad. Para quienes están despiertos espiritualmente, nada es demasiado bueno para ser verdad. Si lo que quieres es escuchar a las personas que todavía están sumidas en el sueño adámico, vaya a un salón de belleza. El sueño adámico es la aparente existencia de los opuestos. Adán cayó en un profundo sueño después de haber comido el fruto del árbol de la malla de la ilusión. Evidentemente, Adán representa al hombre genérico, la batalla del hombre. La inútil contienda del hombre imaginando pérdidas, escasez, fracasos, pecado, enfermedad y muerte. El despertar del hombre solo puede ser por un poder, Dios, y una condición, el bien. Pero volviendo al salón de belleza, lo que voy a contar a continuación es una cita exacta y un excelente ejemplo de lo que uno suele escuchar por ahí. Una mujer que se sentó a mi lado dijo con voz fuerte, «Aquí hace demasiado calor. Enciendan el ventilador o abran las ventanas». Una de las empleadas le preguntó, «¿Cómo se siente hoy, señora S.?» Y suspirando profundamente, ella le dijo, «Estoy bien, pero tengo que cuidarme del mal tiempo». A lo que la manicurista contestó, «¿Por qué no usa lentes?». Aquella mujer respondió, «No necesito lentes, ¿por qué debo usarlos?». Entonces la manicurista le contestó, «Porque todo el mundo los usa. Si se hace un examen descubrirá que hay algo malo en sus ojos». Cuando finalmente todo termina, le parece apático y se pregunta si ellos realmente tenían razón o solo lo aparentan. Y se encuentra en un camino de desconfianza y oscuridad. Esto es un ejemplo de lo que podemos escuchar por ahí, la manera en que la mayoría de las personas hablan. Resulta terrible ver esto cuando uno entiende el verdadero poder de la palabra, pues se puede ver lo que ellos están atrayendo para sí mismos y para quienes lo rodean, hablando de enfermedades y cirugías. Vuélvete uno con aquello que sientas que no describe nada negativo para combinarte con ello. ¿Qué te corresponde realmente? Aquellas bendiciones que te reconfortan por lo que dicen o las palabras silenciosas, las cosas que ves con tu ojo interno. Solamente tus dudas, miedos y odios alejan lo bueno de ti. Si odias o estás enojado por algo, sin pensarlo, has amarrado esa cosa a ti, por lo que atraerás más miedo y enojo. Por ejemplo, una persona te ha tratado injustamente y te has llenado de cólera y rencor. Además, no te sientes capaz de perdonar a esa persona. Así pasará el tiempo y te sucederá lo mismo con alguien más. Esto es así porque en tu subconsciente está grabada una imagen de injusticia, y la misma historia se repetirá una y otra vez hasta que tu pensamiento sea maldecido con la desgracia y la infamia. Solo existe una forma de contrarrestarlo. Permanece totalmente tranquilo frente a la injusticia y envía tus buenas obras a todos los involucrados. Mis buenas obras son una poderosa fortificación rodeándome. Ahora convierto a todos mis enemigos en amigos,
Todo lo negativo en concordia, toda injusticia en justicia. Te sorprenderás de la forma en que trabaja la ley. Con ayuda de esta declaración, un estudiante llevó armonía al caos que reinaba en sus negocios. Convierte en polvo a los tiempos difíciles. No mires hacia atrás o te encontrarás nuevamente bajo esas condiciones. Da las gracias por el amanecer de un nuevo día. Debes permanecer inmune ante todo desánimo y situación adversa. Todo lo que quieras o necesites se encuentra en tu camino, pero tu despertar debe ser real para que se manifieste tu bienestar. Después de pronunciar las afirmaciones de la verdad, súbitamente tendrás una fugaz manifestación. De repente te sentirás en un nuevo ambiente. Sentirás que todas las condiciones negativas que hubo en el pasado desaparecen. En cierta ocasión le dije a una mujer, en este momento, las murallas de la carencia y la tardanza se derrumban a lo lejos, y entrarás a tu tierra prometida por la gracia. Ella me dijo que de repente tuvo la imagen fugaz de una pared que se derrumbaba en la lejanía y que caminaba sobre ella. Tiempo después de esto, el cambio que necesitaba se presentó, y realmente entró en su tierra prometida de abundancia. Conocí a una mujer cuya hija anhelaba tener un hogar y un esposo. En la época en que era adolescente, la hija había sufrido una decepción cuando se vino abajo una propuesta matrimonial. Debido al miedo y la desconfianza cuando un potencial compromiso se presentó en su vida, la muchacha se puso frenética, se imaginaba vívidamente otra desilusión. Su madre vino a verme para que pronunciara la palabra adecuada encaminada a ese matrimonio, el cual al ser planeado divinamente no podía fracasar. Durante la entrevista, la madre la llamaba insistentemente. «Pobre Nelly, pobre Nelly». Entonces le dije, deje de llamar a su hija pobre Nelly. Ayúdela a desmagnetizarse. Llámela Nelly afortunada o dichosa Nelly, ya que debe tener fe en que Dios cumplirá los deseos de su corazón. La madre y la hija no dejaron de pronunciar sus afirmaciones. Ahora ella es la señora Nelly. Su plan divino se ha cumplido y el demonio del miedo desapareció para siempre. En la Biblia encontramos afirmaciones maravillosas que sirven para neutralizar las formas de pensamientos negativos. El poder del espíritu es fuerte, incluso para derribar murallas. La mente humana está indefensa para enfrentarse a esos pensamientos negativos. Estando con Dios, la mente superconsciente, la victoria es nuestra. Por lo demás, hermanos, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta. Filipenses 4:8. Si la gente hiciera caso de esto, harían una pequeña pausa durante sus pláticas hasta que aprendieran a hablar sobre cosas favorables. No preocuparse por nada. Gracias al conocimiento de la Biblia, sabemos que no debes estar preocupado o temeroso, acumular o atesorar cosas, porque un poder imbatible e invisible se encuentra en las afirmaciones que los seres humanos pronuncian para proveer cada necesidad. No obstante, es necesario decirte que la palabra no actuará a menos que creas en él. Si comienzas a creer en el poder de Dios, entonces todas las cosas serán posibles. Resulta difícil para los seres humanos creer en este poder, porque han tenido una educación total en desconfianza. Se supone que la cumbre de la sabiduría es la frase, «Solo creeré en lo que puedo ver». Vivimos en un mundo superficial, donde se cree que todo simplemente sucede. No acabamos de entender que lo contrario a todo lo que sucede sin razón es que todo tiene una causa, que somos nosotros mismos quienes accionamos la maquinaria que origina lo bueno o lo malo en nuestro entorno. No somos conscientes de que esas palabras y pensamientos son como una carga de dinamita y que deben manejarse con mucho cuidado, con sabiduría y entendimiento. Arrojemos hacia afuera al éter las palabras de ira, rencor e incluso la lástima. Después de eso, podremos preguntarnos por qué la vida es tan dura. Evitemos jugar con la fe, tengamos plena confianza en el poder invencible de Dios y no estemos ansiosos por nada. Pero en todo, apoyémonos en la oración y la gratitud, que permiten que nuestras demandas lleguen hasta Dios. ¿Acaso hay algo que sea más sencillo o efectivo? La ansiedad y la rutina se han convertido en hábitos. En el subconsciente se han cimentado viejas formas de pensamiento que persisten como percebes adheridos al casco de un barco.
Así como ese barco se coloca en un dique seco de vez en cuando para arrancarle los percebes, así tus percebes mentales deberán ser eliminados. El dique seco representa una maravillosa oportunidad. Conocí a una mujer que toda su vida había tenido miedo, sobre todo en lo referente a las finanzas. Todo el tiempo estaba preocupada por el dinero, pero se acercó a la verdad y se dio cuenta de cómo se había limitado. De repente inició un gran cambio en su fe. Dejó de confiar en lo aparente y empezó a confiar en Dios para su abastecimiento. Escuchó sus corazonadas en lo referente a su gasto. Si alguna de sus prendas de vestir hacía que se sintiera pobre, inmediatamente se deshacía de ella y conseguía algo nuevo para sentirse opulenta. Aunque tenía poco dinero, daba unas monedas, un diezmo, para buenas obras. Ella misma se rodeaba con nuevas vibraciones. En poco tiempo, las cosas comenzaron a cambiar a su alrededor. Una conocida vieja amiga de su familia, y que no le debía nada, le dio $1,000. Unos meses después, le llegaron otros 1,000. De esa manera, una gran puerta de abastecimiento se abrió para ella y entraron muchos miles más. Había encontrado su suministro invisible del Banco Universal. Había buscado a Dios solo por su suministro, y entonces los canales se abrieron. Lo importante es que había desechado toda preocupación sobre el tema dinero. Logró establecer en su subconsciente la total seguridad de que su abastecimiento provenía de Dios y jamás le faltaría nada. El ser humano es el instrumento por medio del cual la inteligencia infinita actúa. En él se manifestará como éxito, felicidad, prosperidad, salud y su propia perfección, a menos que el miedo y la ansiedad provoquen un cortocircuito. Ve al circo si necesitas ejemplos de fe valerosa. La gente que trabaja ahí realiza actos que aparentemente son imposibles porque creemos que lo son, y sin embargo, somos testigos de cómo lo logran. La fe implica que puedas visualizarte recibiendo todo lo que deseas. Te daré la tierra que alcances a ver. Jamás podrás hacer una cosa en la cual no te sientas a ti mismo haciéndola, ni ocuparás un sitio en el cual no te visualices ocupándolo. Yendo más lejos, puedo decir que ni siquiera es suficiente visualizarlo o hacer una imagen mental. Este es un proceso mental y frecuentemente da resultados insuficientes y limitados. Debe ser una realización espiritual, un sentimiento en su vibración que ya está presente, que es totalmente real. Quedé muy impresionada con la historia de un gran deportista que fue el atleta más grande de todo el mundo y que entrenaba en una hamaca. Según supe cierto día, él se encontraba recostado en su hamaca, adormecido por el sol. Entonces apareció su entrenador y a punto de derramar las lágrimas le dijo: «Jim, por el amor de Mike y tu país, levántate, sal de esa hamaca y haz algo». Jim, abriendo un ojo, le contestó: «Precisamente estaba pensando en eso. Incluso iba a mandar a buscarlo». «De acuerdo», dijo el entrenador. «¿Qué es lo que quieres que haga?» «En primer lugar», le dijo Jim, «quiero que dibuje, a partir de aquí, una marca a 25 pies en la tierra». El entrenador lo hizo así. «¿Y después qué?», le preguntó el entrenador. «Eso es todo», le dijo Jim, y cerrando sus ojos, se volteó despreocupado. Pasaron por lo menos 5 minutos, y el atleta abrió los ojos y miró las marcas durante unos cuantos segundos, y entonces volvió a cerrar los ojos. «¿Cuál es la idea?», le gritó el entrenador. «¿Qué es lo que haces?». Jim lo miró con reproche y contestó: «Estoy practicando el salto de longitud». Él hacía todo su entrenamiento en una hamaca, viéndose a sí mismo realizando el salto de longitud. Sin la imaginación, las personas padecen penurias y limitaciones. Podrás trabajar con mucho ahínco en lo externo y a pesar de eso, no conseguirás nada si no tienes visión. La visión significa que ves claramente la dirección que quieres tomar. Fija tu mirada en la meta. Todas las personas que han logrado hacer grandes cosas lo han hecho así. James J. Hill, quien extendió la línea del Gran Ferrocarril del Norte, afirmó que antes de que un durmiente fuera colocado, escuchaba en su oído interno el rugir de los trenes y el sonido de las máquinas trabajando. Había muchos obstáculos que superar, pero su visión era clara y estaba muy arraigada en él. Además tenía algo a su favor. Su esposa tenía fe en él. Decía que para hacer un sueño realidad se necesitaban 2. Cuando Henry Ford hablaba de su suegra, decía que ella había sido una buena mujer. Ella creyó en mí. En el momento en que 2 de ustedes se pongan de acuerdo, se logrará. Otros creerán en ti, si tú crees en ti mismo. El poder de Dios se encuentra a tu lado cuando crees en ti.
Gracias a eso, el miedo y la preocupación son arrojados muy lejos. Armoniza con la vibración de la confianza. Esta es la máxima de una persona intuitiva. Cada acto es realizado bajo la guía divina y una corazonada nunca se equivoca. Por eso siempre aparece en el